Dios les bendiga. Así sale también. Bueno, a los que están en forma virtual también, Dios les bendiga a esta tercera clase sobre la santificación. Santificación en el Nuevo Testamento. La clase pasada habíamos dado sobre la santificación en el Antiguo Testamento. La santificación del Antiguo Testamento, habíamos hablado todo, que era ser santo, cuando el Señor, Dios Todopoderoso, mostró que su característica fundamental es la santidad. Lo vemos ahí en Levítico, en el Antiguo Testamento, Levítico 11:44 y 1 Pedro 1:15-16. Luego vimos también sobre los ritos de purificación, la promesa profética que hablaba sobre la restauración futura de Jerusalén y las naciones, tanto en Ezequiel como en Zacarías. Ahora vamos a la santificación en el Nuevo Testamento. Y muy bien. Para la santificación, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en ¿qué idioma? Hebreo y... No, el Nuevo Testamento. Ay, perdón, en griego. En griego, ahí está, en griego. Hebreo fue en... El hebreo es el Antiguo Testamento. Ahí va, muy bien. Entonces, los términos griegos para la santificación, ahí ustedes lo tienen, es agiazo. Nada más que puse por si se escucha esos términos y por lo menos lo asocia. Y en hebreo es kadosh. Y como habíamos visto, se refería a ser santo, apartar, purificar, dedicar o consagrar. Además de tratar como santo. Eso solamente para saber nomás los términos. Agiazo en griego y kadosh en hebreo. Y kasarizo es lo mismo que tajer en el hebreo, que significa ser limpio o purificar en el sentido ceremonial o ritual. Solamente para saber cuando escuchan esos términos. No es pregunta de examen ni nada, aprender griego ni hebreo. Solamente cuando usted dice, kadosh es santo. Muy bien. Y el Nuevo Testamento, el uso de esos términos se centra en la purificación espiritual. Espiritual y en el nuevo pacto. Después vamos a ver que los fariseos querían una santificación, pero física. La apariencia. El ser santo. Aparentemente eran santos. Pero ¿qué dijo Jesús? Por dentro son como sepulcros. Y es bien como justamente esa comparación. Un sepulcro está muy adornado afuera. Pintadito, todo, con flores, los que mantienen los sepulcros. Pero por dentro, ¿qué hay? Está todo podrido. Purificación. No, adentro del sepulcro. Adentro está el muerto, está todo deshecho o está podrido. Entonces por eso Jesús le dijo sepulcros blanqueados. Por fuera están limpios, pero por dentro están llenos de muerte. Muy bien, entonces vamos a dos teologías que existían sobre la santificación. Agios, ahí también hay otro término, que no les había dicho, significa santo. Agios significa santo y se encuentra 60 veces en el Nuevo Testamento. Y dice ahí, los primeros cristianos comprendían su propia cualidad distintiva. Dios los había hecho santos. Por eso cuando Pablo escribe a los corintios, él les dice, a los santos que están en Corinto, a los llamados a ser santos. Entonces, cuando nos dicen, porque santo no hay nadie, ¿cómo que no? Yo soy santo, apartado del mal.
el Espíritu Santo me santificó. Y si yo peco, yo confieso, reconozco mi falta, le pido perdón a Dios y el Espíritu Santo me santifica. Entonces, por eso tenemos que saber bien cómo contestar. Y no decir, sí, tenés razón, sí, todos tenemos errores. Sí, pero nosotros somos santificados. Muy bien. Y por eso dice, los primeros cristianos comprendían su propia cualidad distintiva. Dios los había hecho santos. Muy bien. Ahora vamos sobre dos teologías sobre la santificación, que justamente dice para las diferentes sectas del judaísmo, santidad tenía que ver con evitar la inmundicia y aislarse de los que estaban inmundos. Por eso ellos tenían ese concepto. Si yo no toco ningún inmundo, no, porque yo tengo que mantener la santidad. ¿Por qué? Tenemos un caso de que Jesús les dijo a ellos, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. El sacerdote no lo auxilió. ¿Por qué? Porque era más importante su santidad. Ahí va. El levita tampoco, porque ellos no podían tocar a alguien que estuviera medio muerto o herido o con sangre, estaban ensangrentados. Entonces no lo podían tocar. Entonces prefirieron más cuidar su santidad, su aspecto, su apariencia, que auxiliar al hombre. Entonces el samaritano, que no tenía esas leyes, fue movido a misericordia y lo ayudó. Por eso él dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, esto también nos ha llevado de repente a nosotros, en el servicio de la iglesia, a hacer muchas cosas como se nos pide que hagamos, pero nos olvidamos del amor, nos olvidamos de la compasión, nos olvidamos de la ayuda, nos olvidamos del perdón, que son cosas fundamentales. Dios es amor. Entonces, sus hijos, ¿qué tienen que tener? Amor. Además, es uno de los primeros que está ahí destacado en los frutos del Espíritu. ¿Sí? Entonces dice que ellos, la santidad tenía que ver con evitar la inmundicia y aislarse de los que estaban inmundos. Yo marqué, hoy no les voy a pedir que lean porque yo marqué, porque es muy extensa este estudio. ¿Es hebreo o Hebreos. Hebreos 6.2. Hebreos 6.2, miren lo que dice. Hebreos 6.2. Hebreos 6.2. Dice, el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, ellos creían que para limpiarse, para purificarse, tenían una serie de bautismos. Tenían que hacer una serie de bautismos, sumergirse, limpiarse, pero era todo por afuera. Todo por afuera. Por eso, cuando Pablo escribe también en una epístola, él dice una fe, un bautismo, un solo Señor y Cristo. Y también en el 9:10 habla, el capítulo 9, versículo 10 de Hebreo, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso era lo que ellos hacían hasta ese momento. Cuidaban las comidas, las bebidas, como dice acá en el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces,
todos los ritos, todas las cosas que ellos hacían, ellos pensaban que eso quitaba el pecado y aliviaba la conciencia. Pero su corazón no era transformado. ¿Ah? Entonces, la apariencia externa, tenemos que tener ese cuidado de que sea presentable, pero no se basa en la apariencia externa nuestra salvación. Porque si no, si anduviéramos bien como corresponde, ¿no? Hay denominaciones que usan el velo, usan el pelo largo en la mujer, no el pantalón, en el hombre no se usa barba. Bueno, si en eso se basa la salvación, ¿para qué murió Cristo? ¿No? Ah, no, pero yo guardo la doctrina. ¿Me está llamando usted para terminar de pastor más? Ah, no, porque mi celular está allá arriba. Bien, entonces acá podemos ver que si ellos contraían inmundicia, ellos efectuaban bautismo. Esa era la doctrina de ellos, ¿tá? La doctrina de bautismo, ¿sí? Muy bien. Y la santidad para ellos era evitar la inmundicia y aislarse de los que estaban inmundos. El concepto de santidad del judío era ese, ¿tá? Evitar la inmundicia y aislarse de los que estaban inmundos. ¿Ah? Ese era el concepto de santidad. Y los fariseos, ellos tenían que el reino de Dios era un reino espiritual. Hasta ahí todo bien, ¿tá? Nosotros también estamos de acuerdo, ¿tá? Pero la entrada a ese reino se lograba por efectuar los ritos. ¿Ah? Por eso ellos no aceptaron para nada a Jesús. ¿Ah? Ellos decían, para comer tenemos que lavarnos las manos, porque si no, nos contaminamos. ¿Ah? Comer sin lavarse las manos, que es un acto de higiene, sí, pero no afecta la santidad. ¿Ah? Entonces Jesús le dijo, pero no es lo que entra al organismo, al cuerpo, es lo que contamina. ¿Ah? Porque eso después va depositado en la letrina. ¿Ah? Hace la digestión y se va. Ahora, lo que sale del corazón, ¿ah? Los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, los homicidios, eso sale del corazón. Eso contamina al hombre. ¿Ah? Entonces, ellos cuidaban que no entrara nada inmundo. Pero en su corazón había odio, había envidia, que Pilato mismo se dio cuenta que por envidia lo habían entregado a Jesús. Porque cuando Jesús hacía las señales, ¿no? Como ellos no podían hacerla, o sea, en una sinagoga vino un endemoniado y Jesús lo libró, ¿cómo habrá quedado el de la sinagoga? ¿No? Entonces, cuando dice, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y Jesús, ¿no? Con esa sabiduría, ¿no? Dijo, yo también les voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Lo dejó callado, ¿eh? Y ellos dijeron, si decimos del cielo, ¿por qué no obedecieron? Claro. Y si decimos que es de los hombres, ¿Por qué no obedecieron? dice, pero tenían a Juan como profeta y tenían miedo. Entonces no sabemos. Bueno, yo tampoco le voy a contestar. Toma. Entonces, claro, el no poder hacer, o cuando decían, ese hombre está endemoniado. ¿Pero cómo va a estar endemoniado? Si sana a los ciegos. ¿No? No puede ser. Y él dijo, ¿cómo una casa va a estar dividida contra sí misma? No subsiste. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces les hacía toda que razonaran, ¿no? Muy bien. Y la muerte de Jesús hizo posible este tipo de santidad. Sus seguidores lograron el acceso al reino espiritual
de Dios por medio de un proceso espiritual, uno no externo, ¿tá? Sino interno. Y aunque hasta ahora estamos rodeados, ¿tá?, del pecado, de la inmundicia, de la contaminación, podemos seguir siendo santos. ¿Ah? Esa es una de las esperanzas, de las garantías que nosotros tenemos. Aún viviendo, ¿tá?, en un mundo de pecado, de inmundicia y de contaminación, nosotros podemos mantenernos en santidad. Esa es la característica del cristiano. ¿Ah? Santo es apartado del mal. Muy bien. Bueno, llegando. Buenas noches. Ahí está. ¿Hasta aquí todo bien? Amén. Muy bien. Así que para repasar un poquito, a ver que ha llegado Luisito, ¿ah?, estamos en la santificación en el Nuevo Testamento. Ahí está. Muy bien. Estábamos con unos términos ahí griegos que después vas a encontrar, pero no es para aprender, es para tenerlos en cuenta. ¿Tá? Es para tenerlo en cuenta nada más. Y estábamos hablando de dos teologías sobre la santificación que existían para los judíos y los fariseos. ¿Tá? Entonces, los judíos creían que la santidad tenía que ver con evitar la inmundicia y aislarse de los que estaban inmundos. ¿Ah? Eso para ellos era la santidad. Por eso el caso que puse fue la parábola del buen samaritano. ¿Ah? Que por no contaminarse, por no quedar inmundo, por no perder la santidad, ni el sacerdote ni el levita ayudaron al hombre caído. Pero el samaritano, que no tenía la ley judía, no ayudó, usó de misericordia. Y los fariseos creían que el reino de Dios era un reino espiritual. Pero también ellos creían que para entrar a ese reino se lograba mediante los ritos. ¿Ah? Todos los rituales que ellos hacían, se basaba en eso la santidad para ellos. Bien. Ahora vamos al cumplimiento de la profecía. Como introducción, dice, la santificación del mundo se produce a nivel individual. ¿Ah? Cada persona ha de escoger entre aceptar la soberanía de Dios y su reino o rechazarlo. ¿Ah? Dios da esa libertad de aceptar su soberanía, ¿ah?, y su reinado, ¿ah?, su reino, o rechazarlo. El hombre tiene que elegir entre dos cosas. ¿Ah? Y el tema es que si el hombre no abandona el pecado, ¿ah?, deberá ser purificado por medio del fuego. ¿Ah? En los tiempos de Noé fue el mundo exterminado por medio del agua. Ahí va. Acuérdense los dos elementos que eran para purificar. El agua, y después dijo Dios, no, como al mundo, no destruiré más el mundo por medio del agua. ¿Sí? Ahí está. Ahora la próxima va a ser por el medio del fuego. ¿Ah? Para purificar. Entonces dice, acá yo les puse, si no abandonan el pecado, deberán ser purificados por medio del fuego, que es algo doloroso, destructor y de larga duración. Miren cómo termina Isaías. Isaías 66, 24 termina así. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Ah? Jesús usó mucho esa terminación cuando decía donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Ah? Ahí
es el destino eterno de los que no aceptan el perdón de Dios, la salvación, ¿tá? No aceptan lo que Dios puso al alcance de la humanidad. ¿Tá? Entonces, es el infierno, el lago de fuego, la muerte segunda. ¿Tá? Entonces, cuando dicen bienaventurado, el que llega a la primera resurrección. ¿Tá? Porque esa va a ser la primera resurrección para salvación. Ahora, la segunda resurrección va a ser al final, cuando el mar entrega a los muertos, allí en Apocalipsis, allí en el capítulo 20, cuando dice el mar entregó los muertos y fueron juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Ah? Que es eterna, es eterna. Miren lo que dice en Mateo 23, 33. Serpientes. Miren cómo Jesús los identificaba. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Luego, el 25-30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 41 de ese mismo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ah? El infierno no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles. El 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Apocalipsis 20, el que yo les mencioné, 20, 14 y 15, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ah? Por eso el venir a Dios, al camino de Dios, y mantener la santidad es muy importante. ¿Ah? Es muy importante la santificación. Ustedes vieron que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El Hades es el infierno. El Seol, el Hades, el Hades es infierno en griego y Seol es el infierno en hebreo. ¿Ah? Entonces, el propio infierno va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, el infierno es la antesala, ¿ah? Es la muestra, la pequeña muestra de lo que será el lago de fuego. El paraíso es la muestra de lo que será la gloria eterna. Pastor, en el Seol fue donde bajó Jesús a predicar. Claro, a los allí. espíritus encarcelados. Sí. Claro, ahí está. Por eso él quitó la llave de la muerte. Ahí venció la muerte porque justamente resucitó. Era lo que hacíamos aquella demostración. ¿Se acuerdan? Si alguien matan a la hermana Beatriz y la hermana Beatriz resucita por ella misma, va a decir, pero ¿tiene poder absoluto? Bueno, vamos a juntarnos con Beatriz, que nos dé también esa garantía. Bueno, Jesús hizo eso. Al él resucitar, nos da garantía a nosotros. Entonces, si nosotros no queremos resucitar, somos necios. El que no acepta a Jesús es necio. ¿Por qué? Porque no recibe el regalo de que si muere, resucita. Y no va a quedar para resucitar después
del milenio, de todo, para ser juzgados. Pastor, una pregunta. Ahí en ese Seol, Sí. los espíritus encarcelados, ¿a quién se refieren cuando habla de los espíritus? Ahí creo que es a los que de los del Antiguo Testamento. El Señor que les fue a predicar. Claro, ahí está. Por eso mi confusión. Entonces. Claro, no, claro, pero igual, Hades y Seol es lo mismo. Por eso dice la muerte y el Hades. ¿Vieron? Dice acá en el versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ah? Tengamos en cuenta esto. Después de la gran tribulación, ahora, primer acontecimiento que está próximo es el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitan. Y nosotros simultáneamente somos transformados. Bien, ahí está. Empieza la gran tribulación. El anticristo se manifiesta. 3 años y medio, paz y seguridad. Al completar los 3 años y medio, rompe el pacto con Israel, persigue a los judíos y a todos los que no se van a dejar marcar. Termina la tribulación, batalla de Armagedón. Muy bien, ahí es apresado el anticristo y el falso profeta. Son lanzados al lago de fuego. Ellos inauguran el lago de fuego. Satanás se corre a un costado, pero lo atan y lo tiran al abismo y lo sellan por 1000 años. Pasa el milenio, reinado de Cristo de paz y justicia. Bien, sueltan a Satanás al final del milenio. Él sale a engañar a las naciones. Sí. Porque en el milenio va a haber gente que va también elegir o sirven a Jesús o sirven al diablo. Entonces serán más los que se rebelan en un reino de paz y justicia. O sea, al hombre no lo conformas con nada. Porque si el rey es Jesús y no se conforman, iba a decir no serán todas mujeres, pero veo que hay mujeres. Ahí va. Bueno, entonces se rebelan, hacen un enorme ejército, todos contra la ciudad santa y desciende fuego del cielo y los consume. Y ahí el diablo, Satanás, es lanzado al lago de fuego. Él y sus ángeles. Ahí ya van 4. ¿Sí? El falso profeta, el anticristo, Satanás y sus ángeles. Buenas noches, perdón. Que Dios les bendiga, ¿cómo están? Artigas no viene. Acabo de avisar. Dale. Chao. Muy bien. Van 4, ¿no? Después, la muerte y el Hades. Muerte y el Hades. Son lanzados al lago de fuego. Y los que no se hayan inscritos en el libro de vida. Porque dice acá, y el que no se halló, porque dice, entregaron los muertos, ¿no? La muerte y el Hades. O sea, la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y así que son 7. Son 7 los que van, los grupos, personas o cosas, como sea, que van al lago de fuego. Entonces, por eso es muy importante andar en santidad. Ahora vamos a ver el cumplimiento de la profecía. Las etapas en el proceso de la santificación. ¿Sí? Etapas en el proceso de la santificación. Me quedó decir que aunque nunca sean purificados, el fuego eterno garantiza que la creación de Dios no será perturbada nunca más por la inmundicia. Ahora somos afectados por la inmundicia, la contaminación, el pecado. Somos afectados, porque a veces nos toca, a veces fallamos y la quedamos, pero tenemos que ir a Dios enseguida. Pero llegará un momento que no seremos más perturbados por la inmundicia. Así que Dios ha decidido que va a santificar al mundo y lo va a hacer, lo hizo por medio del agua y lo va a hacer por medio del fuego.
y los cristianos deciden ser santificados por el Espíritu. Un proceso que exige la cooperación continua de cada uno de ellos. ¿Está? Ahí, ahora vamos a ver el papel de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Ah? El que está para santificarnos. Pero ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza el Espíritu Santo? ¿Ah? Eso tenemos bien en claro cuando Jesús dijo que Él vendría para 3 cosas. Primero era convencer de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. Entonces, acá vemos que el Espíritu Santo trae a las personas a una relación de pacto con Dios. Sus tareas, como dijimos, convencer de pecado, dar testimonio de Cristo y confirmar la palabra de Dios. Es la que lleva a las personas al arrepentimiento. ¿Ah? Nosotros lo que hacemos es llevar la palabra, pero quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Nunca pensemos, yo lo convencí de que aceptara a Cristo. Yo le hablé para que aceptara a Cristo. Yo lo invité. Yo le sugerí, yo le aconsejé que viniera a la iglesia para conocer a Cristo. Pero nunca, digamos, yo lo terminé convenciéndolo, porque es el Espíritu Santo el que convence. Esa es la tarea con los no creyentes. O sea, el Espíritu Santo tiene un ministerio con los no creyentes. ¿Y cuándo empieza la salvación? Como con nosotros. Nos dimos cuenta que ¿qué? Que habíamos actuado mal. Y que habíamos ofendido el Espíritu Santo y tuvimos ese pesar. Y yo no sabía. Bueno, pero Dios te perdona. ¿Está? ¿Cómo que me perdona? Sí, porque Jesús murió por ti y su sangre alcanzó para perdonar tus pecados. Entonces entonces estoy bien delante de Dios. Sí, si tú crees en que tú quieres tener a Jesucristo como tu Salvador, sí, y como tu Señor, también. Bueno, ahora haces parte de la familia de Dios. Ahora sí, tienes que venir a la iglesia para aprender de la palabra de Dios. ¿Está? Entonces ahí la persona dice, bueno, está. Entonces, Dios no me va a castigar. No, porque tú aceptaste el perdón de Dios. ¿Está? Aceptaste el perdón de Dios, impecable. Pero tienes que ahora dar testimonio de lo que Dios hizo por ti. Pero yo todavía fumo. Bueno, Dios te va a ayudar a dejar el vicio. Tienes que proponerte, tienes que hacer tu parte. No compres más cigarrillo, no te juntes con gente que te puede influenciar. Entonces, no des lugar a caer de vuelta y a volver a la misma esclavitud. Ahora, Jesús te hizo libre de ese vicio. Sí, pero a mí me gustaría que oraran por mí para que me sanara. Bien, Jesús ya te salvó. Ahora Él te va a sanar. ¿Crees que te puede sanar? Sí, bueno, vamos a orar por ti. Y vamos a seguir orando. Si no te sanaste, vamos a seguir orando hasta que Dios te sane. Entonces, demostrar por la palabra. Al que cree, todo le es posible. Entonces, ahora me voy dando cuenta. Bueno, está. Entonces, viene a una nueva vida. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Fue el que trató con la persona. Y se dio cuenta. Se dio cuenta que había pecado, que había hecho cosas que eran normales, porque todos lo hacían. Y no tenía que dar cuenta a nadie. La persona cuando es mayor, como todos ustedes son mayores, David es inocente. Pero, como agrandó los ojos. Sabía que estaban hablando de No, pero David ya tiene el cielo asegurado. Entonces, cuando nosotros decimos, nadie tiene nada que ver con mi vida,
yo hago lo que quiero, si les gusta bien, si no, sí, bien, bien, ya sos mayor de edad. Pero un día darás cuenta delante de Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso en Eclesiastés 11 dice, anda joven, alégrate en tu juventud y tome placer en los días de tu adolescencia, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, ahí y después dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¡Ay, más todavía! Entonces, antes que lleguen los días malos, en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, esas cosas hacen que el Espíritu Santo está hablando, y uno se hace lento, se hace demorado. No, todavía no. Sí, yo voy a la iglesia, sí, pero hasta que llega un momento y dice, no. Voy a seguir al Señor porque así no puedo estar. A mí me pasó. Entonces dije, no puede ser porque... Así que bueno, primera etapa, convencer al mundo. El no creyente pasa a ser creyente. La persona se da cuenta de que ha actuado mal y que es culpable delante de Dios. Entonces, el Espíritu Santo convence y no requiere de nuestro consentimiento. Porque capaz que yo digo, no, pero yo no quiero que Rubén sea salvo. Rubén me hizo unas cuantas. No, yo no quiero que él sea salvo. No, yo no soy quien para decidir quién va a ser salvo. Ananías dijo, pero Señor, ese tal de Saulo vino acá a Damasco a poner preso a los cristianos y no merecía ser salvo. Al ojo humano no merecía. Si los obligaba a blasfemar, los metía en las cárceles, los perseguía. Y si no fuera por la intervención de Dios en Damasco, iba a ser una raza. Pero él dijo, no, anda, ora por él, porque él te vio en visión, él te vio en visión, que tú vas y oras por él y él recupera la vista. Entonces él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te apareció en el camino a Damasco, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ahí ya le dijo hermano. Tal vez fue con miedo, es normal. Seguramente. Claro. Fíjense que después desconfiaban de Pablo y lo tuvieron que mandar para Tarso. Y dice, las iglesias crecían y todo. Pero después Bernabé fue y los trajo. No, vamos a darle la oportunidad. ¿Sabe que me estoy dando cuenta de algo? Capaz estoy errada. Sí. Si bien el Señor le dijo a Ananías que le dijera lo que él iba a tener que padecer por causa de él hizo padecer a muchos cristianos, Pablo. Claro. Y como que el Señor le hizo sentir también Sí. lo que nosotros sentíamos. Sí. Tremendo. Sí. Por eso hasta Pablo sembró y cosechó. Fue perdonado, pero sembró y cosechó. Pasó más en la cárcel que otra cosa. Claro, y Dios podía haber hecho eso con Esteban. Esteban estaba hecho fuego. Pero los planes de Dios, ¿no? Los planes de Dios. Porque Esteban, siendo un diácono, hacía señales, prodigios, maravillas delante del pueblo, y una sabiduría tremenda, y no podían resistir la sabiduría de él. Podía haber sido él, pero Esteban ya estaba pronto, ya está Esteban, veniste. Ahora va a ser Pablo, ¿no? Entonces, tremendo. Y dice que fueron 3 los que intercedieron en la vida de Pablo: Bernabé, Esteban y Ananías. Fueron los que, por la oración de ellos, Pablo se salvó. Porque cuando Esteban estaba muriendo, dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Esa fue la oración que salvó a Pablo también. Muy bien. Convence de pecado. O sea, de no creer en el Hijo de Dios, de que son culpables delante de Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo. De justicia, porque es posible la justicia y deseable a través de Jesucristo. Entonces, por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de juicio, los que no hagan caso de la invitación tendrán que enfrentarse al juicio divino.
Hoy Jesús sigue a través del Espíritu Santo invitando con la palabra. Pero cuando Él venga en su segunda venida, va a venir con la espada. Hoy es la palabra. Hoy es la palabra. Pero cuando Él venga, no en el arrebatamiento, en su segunda venida, con el espíritu de su boca, va a vencer, o sea, con la espada, va a vencer al enemigo. Entonces, una cosa que hasta Dios, mire, siendo Dios, permite que se lo desprecie. Y si ustedes han leído Apocalipsis, permite que lo maldigan, permite que blasfemen. En las plagas de Apocalipsis, que maldecían a Dios por las plagas que habían caído. Maldecían a Dios. Ahora, es posible resistirse al intento del Espíritu. Hablando de Esteban, ¿en qué capítulo, ustedes que han leído, estudiado Hechos, en qué capítulo de Hechos se relata lo de Esteban? No podía ser otro. No podía ser otro que el capítulo 8. 7. Por uno. 7. ¿Ustedes ahí sabían qué capítulo era? Muy bien. 7:51. Porque dice que veían su rostro como un rostro de un ángel a Esteban. Y él les contó toda la historia. Y tuvieron que escucharlo. Y cuando dijo incircunciso de oído, y tardos para oír. Ustedes siempre resisten al Espíritu. Y ahí cuando se taparon los oídos, no pudieron resistir más y lo sacaron y lo pelearon. Un rechazo abierto. Rechazo abierto al Espíritu. O sea, a los que Pablo les dice los réprobos. La conciencia cauterizada. Mire lo que dice acá en 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2. Vamos a leer del 1. 1 Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ustedes han visto que hay que dicen, no, en tal época, en Semana Santa, no coman carne. Sí, Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas y nada es de desecharse. Mandarán a abstenerse del alimento que Dios creó. Entonces, dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra y la oración es santificado. Por eso cuando nosotros almorzamos, oramos, porque no sabemos cómo fue elaborada la comida. No sabemos si esa comida fue dedicada a los demonios, fue ofrendada. Entonces, o no sabemos si pusieron algo, y más ahora que lo que comemos no sabemos qué proceso tuvo. Que hay gente que si ve cómo hacen el pan, no come pan. Y otros alimentos. Si vemos, o los embutidos, la carne picada. Y no quiero seguir más porque si no comemos nada. Entonces, claro. Dice carne picada, pero ¿de qué? Los chorizos. De perro.
¿De qué son? ¿Verdad? Entonces, oramos, ¿verdad? Y la comida es santificada. ¿Verdad? Y cuando dice, si comieren, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, ¿verdad? Por la oración y por la palabra es santificado. Y como hablábamos la otra vez, si un incrédulo los invita a comer y dice, esto fue sacrificado a los ídolos, coman tranquilos. No porque tú dijiste. ¿Tá? Tú lo declaraste, lo mencionaste. No, muchas gracias. ¿Tá? Pero si no dijo nada, ¿me permiten orar? Los dueños de casa nos permiten orar. Sí. Bueno, gracias Señor. Gracias por la comida. Gracias porque tú proviste para esta familia. Que sea santificada la comida, limpia, purificada. ¿No? Y gracias por esta invitación que me hicieron. Y después del amén, comemos tranquilo. Si no se manifiestan algo. Como también a veces decían la forma de matar los animales, el pollo. Uno va a preguntar al mozo, ¿cómo fue muerto este pollo? ¿Fue degollado o fue estrangulado? Decir, mire, yo qué sé, coma si quiere. Claro, si no quiere le retiro el plato. No, yo no voy a andar, mire cómo ando acá, a 4 manos y me pregunta cómo fue muerto el pollo. ¿Ah? Entonces, claro, por eso dice, no se pregunta por motivo de conciencia. ¿Ah? Entonces, o la morcilla. La morcilla, hay cristianos que comen, hay otros que no comen. ¿Ah? Que yo ya he dicho, yo no como porque es sangre, sé que es sangre. No, a mí no. ¿Ah? Pero cada cual, vieron, yo no puedo juzgar al otro por la conciencia de él. Para él no es pecado que coma. Pero para mí no es un alimento, es sangre. ¿Ah? Pero cada cual con su conciencia. Entonces, ¿por qué habré de ser juzgado por la conciencia de otro? ¿Ah? Ahora, si es motivo de tropiezo, entonces no como. En ese momento, después sí, como tranquilo. ¿Ah? O cosas que de repente comemos que al otro le da asco. No. Si te molesta, no como. Bien. Después sí. Me lo llevo. Pastor, sí. y cuando va a la casa de una persona, tipo, por ejemplo, en mi caso, sí. Te sabe que mis tíos sí. son todos un partido. Uh-huh. Y tipo, cuando voy a comer, por ejemplo, yo oro para mí, sí. Y eso está válido, ¿no? Queda válido. Pero claro, pero la curiosidad. Claro, lo que tenés que hacer es, ustedes me permiten orar, porque ellos saben que sos creyentes. Sí, yo ya les he preguntado, te han dicho que no, pero yo me oro igual para mí. No, pero orar en voz alta, eso declara que tú sos un cristiano. Claro, porque el diablo no puede oír los pensamientos, ¿no? Porque el diablo no puede oír los pensamientos. Claro, pero es bueno que testifiques a ellos. Claro, pero si ellos le dicen que no ore. En la casa de ellos. Él dijo. No, pero pedís permiso. Pero él dijo. Claro, sí, pero ellos dicen que no. Que no en la casa no. No coman, yo claro. No, yo una vez me fui, pero bueno, claro. Después, claro, llegó un momento que era casi todos los domingos ir a comer allá y tenía que orar para mí, porque mi padre no me iba a mandar para casa. Claro, pero... Ahora sé manejar, ya está. Claro, lo que es recomendable es identificarse como cristiano. ¿Tá? Entonces, cuando dice, vengan a comer, te dice a tu padre, vení con Luisito a comer. Entonces, dice, no, él no va a ir. ¿Cómo que no va? No, porque ustedes no lo dejan orar. Bueno, está. Entonces, que ore tranquilo y venga. Entonces, ahí ya saben que van a tener que dejarte orar, si no, ni vas tú ni tu padre. Conociendo a mi tío, dice, bueno, que no como. Entonces, claro. No, pero eso, me quieres sacar esa voz. No, pero a decir, bueno, discúlpenme, yo soy cristiano. A ver, ¿en qué les afecta que yo ore? Yo voy a orar yo. Ustedes si quieren seguir mirando televisión o de charla, pero yo voy a hacer mi oración.
A mí me ha pasado en la casa de mi hermano Pito. ¿Claro? Alguna Navidad que he ido a pasar con ellos, que me han invitado, yo digo, bueno, vamos a orar. Ajá. Y oro, pero las juristas de él, ellos están comiendo, ellos están tomando. Claro. Ah, sí. En cambio, sí. cuando como con mis primos, cuando no están mis tíos, y hay un tío que cocina medio mal, ahí me dicen mis primos, como bromando, pero y como que yo ya le mando la mía. Sí. Y ahí empieza a morar. Pero con mis tíos es un caos. No. Ni meterme. O sea, si uno no es bienvenido en una casa, no va. Claro. No, sí, yo voy más bien por obligación. Claro. O sea, nosotros cuando vamos a casa ajena decimos, ¿nos permiten orar? Sí, ¿cómo no? Y si no nos permiten, bueno, también. No venimos más. ¿Por qué? Porque yo tengo que soportarlos a ellos y ellos no soportarme a mí. ¿No? No les hace ningún daño. ¿En qué les afecta que yo ore? ¿No? Entonces yo digo, no. Yo mi fe yo la defiendo. Yo no me voy a avergonzar de Jesús, porque si no se va a avergonzar de mí ante el Padre. Pero aparte de todo, puede afectar la parte espiritual de él, ¿no? Claro. En esa área principalmente puede afectar la parte espiritual de él. Claro. Sí. Por un plato de comida. Sí. Ahí está. Entonces, ¿cómo es? Ahí van. Entonces, siempre uno se identifica. Ahí va. ¿No? ¿Cómo que sea? Ahí va. Muy bien. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia. ¿Qué ustedes entienden por la blasfemia? El pecado imperdonable. ¿Qué entienden ustedes? Es una ofensa, algo que blasfemia es decir algo que no es la otra persona, ¿no? Blasfemar. Blasfemar contra Dios. ¿Qué más? Blasfemiar contra Dios. Sí, pero ¿qué es la blasfemia para ustedes? Y decir alguna mala palabra, alguna cosa, Eso es perdonable. o ofender a alguna persona. Eso se perdona. Es decir algo que la otra persona no es, blasfemar. Blasfemia No, hablar contra blasfemia contra el Eso. Espíritu Santo. Contra el Espíritu Contra el Espíritu, no contra la persona. Blasfemia para mí es una ofensa que se le hace al Espíritu Santo. ¿Cómo qué? Decir algo que ¿Por no- qué Jesús dijo? Ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo. Ellos son, ¿cómo se dice? Son dignos de condenación eterna. ¿Qué hicieron ellos que Jesús dijo? ¿Qué hicieron? Ellos dijeron que por el príncipe, por Belcebú, Cristo Claro, decir echaba algo que fuera no los es. demonios. O sea, adjudicaron al diablo Claro. lo que hizo Dios, Decir algo lo que hizo el Espíritu Santo. Entonces ellos eran dignos de juicio eterno, ya era la blasfemia imperdonable. Adjudicar al diablo la obra de Dios. Entonces eso no tiene perdón. Porque si hablan contra Dios, el Hijo perdona. Si hablan contra el Hijo, bueno, el Espíritu Santo está para interceder. Pero si blasfemian contra el Espíritu Santo, no hay perdón. Por eso por eso lo dijo Jesús, ¿no? Miren, Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni
Esa es la blasfemia contra el O sea, Espíritu para, Santo. como dijo usted, ¿cómo es que se dice? Adjudicable, no sé. Adjudicar, Eso. adjudicar, Ah, darle el mérito Ajá. al diablo y no a Dios. Claro, O sea, la obra de Dios. claro, Dice, no, fue el diablo que lo sanó. claro. Ahí va. Y también, aunque Jesús nos lo declaró, también una de las blasfemias contra el Espíritu Santo es cuando la persona no se arrepiente, no tiene convicción de pecado, no tiene sentimiento de culpa. Ahí el Espíritu Santo se retira. Cuando la persona no quiere. La persona rechaza abiertamente, deliberadamente, no quiere, no me hablen de Dios, no quiero saber nada, no me llames, no me mires, no me sacame de tu contacto, no me busques más, no me nombres, Sí, claro. no quiero saber de Dios. Ahí corre peligro que, bueno, si la persona no quiere, el Espíritu Santo no es atrevido. No dice, no, pero tienes que aceptar a Cristo. No le va a dar convicción porque la persona no quiere. Y pasa eso. Ahí va. Entonces, es como, por ejemplo, cuando alguien se va de la iglesia, bueno, congregate en otra. Congregate en otra iglesia. Bueno, te puedo ir a visitar. No quiero. Bueno, está. No vengas porque no voy a ir más a la iglesia. Bueno, está. Voy a seguir orando por ti. Pero, no, como si la persona dice no quiero. Ahora, si la persona está en duda, viene, oye, ¿qué pasó, fulano? Nosotros, por ejemplo, acá hemos llamado a gente que ha vuelto. Por ejemplo, bueno, ¿qué está pasando? Hace tantos meses que no está viniendo. Decime lo que has decidido. Por lo menos para saber. No, vamos a ir, sí, vamos a ir. Bueno, está, los esperamos. Pero si la persona dice, no, por ahora no vamos a ir, tal cosa, tal otra, no, estamos yendo a otra iglesia, bien. No, por ahora no quiero. Bueno, pero congregate, anda a otra iglesia. No te enfríes, porque va el enfriamiento y la muerte. La persona cuando está muriendo, ¿qué hace? Se enfría y se muere. Le bajamos la temperatura o es como en un fuego. El palito que sale rodando así. Y sale afuera, sale lejos del fuego. Se va apagando. Si uno no lo agarra y lo lleva, no se va a encender. Pero cuando rueda así, que cae y rueda así, queda fuera del fuego. Tenemos que agarrar y tirarlo de vuelta. Porque por él mismo no puede. ¿Verdad? Se va apagando. Muy bien. Así que Mateo 15, Juan 15, 24. Hay una. A ver, yo había leído algo y me gustó porque quería hacer una comparación. Acá. Miren acá. Acá puede pasar esto. Yo voy a hacer una comparación que puede pasar con nosotros. Juan 15, 22. Dice Jesús, si yo no hubiese venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por ejemplo, si ustedes... Hay gente que dice, no, yo no voy al médico porque me va a descubrir de todo. Colesterol, diabetes, presión alta, etcétera. Entonces, va a decir, ¿para qué vine al médico? Ahora
ahora tengo que tomar esto, tengo que hacer análisis, tengo que hacer esto, ecografía, tengo que hacer tomografía, todo, tengo que gastar un platal, y ahora tengo una posible enfermedad. Ahora, ¿el médico tiene culpa? El médico no tiene culpa. ¿Ah? Bueno, Jesús, por mostrarle a ellos que tenían pecado, lo aborrecieron. Si no hubiera venido Jesús, ellos seguían en la de ellos. Seguían los más panchos, los más tranquilos. No, vamos a seguir con los rituales que nos quita el pecado. Pero como vino Jesús, claro, entró a hablar a su conciencia. ¿Por qué no apedrearon a la mujer adúltera? Porque tenían pecado ellos. Todos tenían pecado. Todos tenían pecado. Entonces, Jesús dijo, el que esté Libre del pecado. tire la primera piedra. Del menor hasta el mayor fueron dejando las piedras. Claro, cuando Jesús le decía la verdad, ellos se enojaban. Dice, ¿y por cuál me van a apedrear? ¿Porque sané al enfermo? A ver, díganme por lo menos, ¿por qué voy a morir? Y ellos no pudieron. Cuando fueron a empujarlo, ¿por qué no lo empujaron? No era el tiempo. Y Jesús, cuando quieran empujarme, me avisa. Y él se fue. Claro, porque él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, acá podemos ver que lo mismo que el médico no tiene la culpa que nosotros estemos enfermos. El médico te avisa. ¿Para qué vine a verlo? Bueno, si usted no hubiera venido a verme, moría en su enfermedad. Moría le iba a dar un compañero mío nunca se controlaba. Tendría 56 años, póngale. Y le daba una puntada y moría. Y quedó solo y claro, ¿quién no lo ayudó? Nadie. Por no haberse controlado. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo nos damos cuenta de lo débil que somos, lo humano que somos, nos damos cuenta de que precisamos a Dios. Por eso lloramos, por eso nos quebramos, por eso nos sentimos tan sucio, inmundo, pecadores, y decimos, Señor, perdóname, preciso de ti. Entonces cuando el médico dice, ¿usted tiene eso? ¿Usted está fumando? ¿Usted toma alcohol? ¿Usted esto? Sí. Y bueno, no lo haga más. Si no se va a morir, ¿eh? Muy bien. Entonces el médico le da la solución. Bueno, ahora va a hacer un tratamiento. No coma tal comida. No tome más. No fume. Si no, mire cómo están sus pulmones. Mire la placa. Entonces la persona dice, bueno, está, le voy a hacer caso. O dice, mira, hay que morir. Muchos dicen eso. Sí, claro. Bueno, ya que voy a morir, voy a seguir fumando. ¿No? Entonces, claro, lo que dijo el médico no le llegó. Le dio lo mismo. Bueno, el Evangelio es así también. Llega a todos. Afecta de diferente manera. ¿Está? Cuando Pablo fue en Atenas, allí en Hechos 17, dice, unos se burlaban, otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y otro grupo se juntó a él. Entonces hay reacciones. Cuando se está predicando, ¿tá? O se pone atención, o el pensamiento está en otro lado, o tienen cistitis, porque van al baño cada rato. Inflamación de la vejiga. Entonces, claro, ahí son diversas reacciones. O está atento, o cualquier cosa lo distrae, o, me voy porque estoy curado. Entonces, ha habido gente que, se han ido antes porque tienen que hacer otra cosa importante. Entonces, claro, ahí está el tema de la aceptación o el rechazo. O le da lo mismo. Es como cuando los hijos vienen obligados al culto y vienen porque
había un pastor allá en mi tiempo que él decía, no, fulano, tú tenés que estar en el culto. Y ahí el hijo, yo tengo que estar en el culto, vos estás esperando entonces. Nosotros ya estábamos dejando de ir. Entonces, él tenía que estar un rato, ahora sí, me vio que estaba, chao. Entonces, iba porque el padre le exigía. Pero no, su corazón estaba lejos. Muy bien. Así que, ¿entendieron lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ahí no deja al Espíritu Santo trabajar. Entonces no hay convicción de pecado. Los cristianos también pueden dar testimonio a los no convertidos, anunciando la verdad del Evangelio. Y la promesa de Dios era que nosotros a veces ponemos la excusa, pero yo no sé lo que voy a decir. Yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé enseñar. Bueno, en ese momento el Espíritu Santo te va a dar palabra. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo va a dar palabra cuando estén ante los tribunales, que algo más en apuro, más nervioso, si el Espíritu Santo va a estar ahí, ¿cuánto más cuando hablemos a un pecador? Pensemos. Es menos peligroso, menos nervio, más tranquilidad, porque podemos hablar con la persona acepta o no. Pero yo no sé hablar, yo no. Bueno, pedí que el Señor te dé sabiduría. En Santiago dice, si me falta sabiduría, pídele a Dios. Bueno, está. Bueno, yo voy a estudiar cómo hacer la oración de fe, para que repita conmigo. Entonces, si ustedes hacen una oración de fe con alguien, ¿qué le dicen? Por ejemplo, alguien dice, bueno, yo quiero aceptar a Jesús, ¿qué hago? Bueno, ora conmigo. Bueno, ¿qué digo? No lo diga. Ahí va. ¿Cuáles son las principales cosas que uno tiene que mencionar? Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bien. Entra en mi corazón. Bien. Entra en mi corazón. Ahí va. Wilfred. Sí, el reconocimiento, la aceptación y las etapas, digo. Ahí va, pero algo bien sencillo. Creo en el sacrificio. Ahí va. Que Él murió y resucitó. Ahí va. Que el Espíritu Santo venga a mi vida. Entonces esas cosas tienen que ser mencionadas. Y después explicar. Bueno, Jesús ahora te perdonó. Ahora tú sos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ya borró ni cuenta nueva. Bueno, ahora tienes que andar según el Señor, según la palabra. ¿Y cómo? Bueno, empezar a leer Juan, por ejemplo, que es un evangelio bien sencillo. Porque muchos quieren leer Apocalipsis. Se tiene una ficción, una atracción por Apocalipsis. Y Apocalipsis sale. Entonces está los dragones, está la bestia de 7 cabezas y el cuerno. Entonces, claro, asocian con el terror. Pero cuando nosotros los guiamos, los guiamos. Y para una respuesta positiva se necesita la actuación del Espíritu Santo. Y también tenemos que pedir que el Espíritu Santo acompañe nuestra invitación a venir a Cristo con señales y maravillas. Bueno, voy a orar por ti, Señor. Yo quiero que al orar, por lo menos para empezar, que se sienta mejor, que se le vaya el dolor de cabeza, que sea sanada, que vea tu mano. Úsame, Señor. Y se anima a orar por mi hijo que se atacó allí. Sí, voy a ir. Entonces, no tener miedo de orar por un endemoniado. Si mi vida anda en santidad, si el diablo no tiene nada que acusarme, yo voy en el nombre de Jesús. Y el endemoniado no los va a tocar. A no ser que estemos en pecado. Como pasó con los hijos de Seba, de un tal Seba,
que dijeron, te mando en el nombre de Cristo, el que predica Pablo, que salgas de él. Y los hagan Dios todos ellos. ¿Ah? A Jesús conocía a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Ah? Entonces, si yo oré al Señor, yo estoy bien delante del Señor, voy. Y te sujetan el nombre de Jesús. Aquí están las manos. ¿Qué tipo? El nombre de Jesús. Hay que creer, ¿no? En el nombre de Jesús y mirar la puerta. ¿No? Entonces, pastor, venga a orar, ¿qué tal? ¿Ah? Entonces, o en una prédica, se está manifestando allí ahora, bueno. Entonces, ahí, justamente, gracias a Dios porque me respaldaste. Tuve miedo, sí, pero me respaldaste. ¿Ah? Entonces, a veces el demonio quiere hacer espectáculos. Y Jesús le decía, cállate y sal de él, pronto. Se terminó. Tú eres el Cristo, vas a venir para entrar. Cállate, sal de él. ¿Ah? Fíjense en que María Magdalena, que tenía 7 demonios, ¿no se relata? No se relata ese episodio. Dice, las que le habían expulsado los 7 demonios. Hace 2 días atrás justo estaba buscando hasta en internet, lo busqué, no Ajá. ¿No aparece? No. Justo eso estaba buscando. Ahí está. Así que pedir que confirme la palabra de Dios con señales y prodigios sobrenaturales que acompañan la proclamación del Evangelio. Pablo decía, yo cuando fui a ustedes no fui con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios, al judío y también al griego. Entonces pidamos que haya junto con la proclamación del Evangelio, porque Jesús iba predicando, enseñando y sanando. Eran 3 cosas que él hacía: predicando, enseñando y sanando. Entonces, somos seguidores de Jesús. Bueno, Señor, ayúdame a orar por alguien. Orar por alguien que sea sanado. Purificar al creyente es la segunda etapa. En la santificación por el Espíritu es la conversión. La idea principal es la fe de la persona, que la persona tenga fe. Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Tienes fe? Sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Bueno, al que cree, todo le es posible. Entonces fortalecemos la fe de la otra persona. Así que el medio que Dios escogió fue la fe. No fueron las obras, fue la fe. En el momento de la conversión, nacemos de nuevo. Yo creo que les puse ahí. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nacemos del Espíritu. Jesús nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Somos lavados, santificados y purificados. El Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo encuentran en Romanos 8, 15 y 16. Y el Espíritu de vida nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Y somos nuevas criaturas en Dios. Así que la diferencia con un no cristiano es que el cristiano le ha permitido a Dios que lo santifique. Es la diferencia. Todos somos seres humanos, pero el cristiano permite que Dios lo santifique. El incrédulo, no, yo voy a seguir haciendo mi vida. No. No me importa. Para mí está bien, yo me voy a divertir, yo voy a disfrutar mi vida, voy a disfrutar mi juventud. Nadie tiene que ver. Entonces no permite que Dios lo saque, el Espíritu Santo lo saque de la esclavitud del pecado. Y vuelve a emborracharse, y vuelve a drogarse, y vuelve a robar, y vuelve a matar. Y claro, está dominado por lo que hay en su corazón. Hay odio, hay rencor, hay hurto, hay homicidio, hay adulterio. Entonces lo vuelve a hacer, porque está esclavizado de esto. Entonces
nunca encuentra la felicidad porque siempre necesita al tener un vacío, tiene que llenarlo con algo. ¿Ah? Así que el cristiano no es alguien perfecto. Se ha arrepentido del pecado y se ha sometido al poder purificador del Espíritu de Dios. ¿Ah? Acá vamos a uno de los 1 Corintios, yo tengo uno acá, quiero leerles. Dice purificado y santificado. Lavado, santificado y purificado. Acá. Después lo voy a encontrar igual. Bien. Tercero, realiza la justicia en el creyente. ¿Ah? Realizar la justicia en el creyente. Las formas adicionales que el Espíritu Santo obra con el creyente es santificar continuamente al creyente con respecto al pecado. ¿Ah? Libra cada vez más al creyente de las realidades del pecado. O sea, ayuda a evitarlo. Y usa a los creyentes para que ayuden en la obra de santificación. El creyente nunca podrá decir que está libre del pecado. ¿Ah? Esta es una lucha continua que vamos a tener que tener hasta el final de nuestros días. ¿Ah? Somos culpables, por ejemplo, del pecado de omisión. ¿Ah? Porque no amamos o no adoramos a Dios lo suficiente. Hay cosas que omitimos y ya estamos pecando. ¿Ah? Pecados por ignorancia. ¿Ah? Entonces, a veces no nos damos cuenta. Y aún así, cometemos pecado de vez en cuando. Por eso la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. Ahí es cuando somos santificados. Cuando pedimos perdón y reclamamos al Señor. Señor, yo pequé, pero la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Ah? Entonces, ahí cuando volvemos a la comunión con Dios. ¿Ah? Por eso la oración es importante, porque en la oración, Señor, perdóname si te fallé, si no me di cuenta, si me equivoqué. Entonces, esas cosas llevan a que nosotros continuamente nos estemos purificando. Si no hay oración en mi vida, hay enfriamiento, hay dejadez. Y me da lo mismo y sigo pecando. Bueno, después oro y todos los pecados pasados de la semana pido perdón a Dios. No, es todos los días, continuamente. ¿Tá? El río de agua viva que habla Jesús, el río de agua viva, es el que limpia nuestra pecaminosidad momento tras momento. Y de esta manera es siempre santo delante de Dios. ¿Ah? Entonces, al tener al Espíritu Santo, al tener al río de agua viva que fluye dentro de nosotros, eso nos purifica cuando pecamos. ¿Ah? Entonces, cuando hay una mancha en nuestra vida, el Espíritu Santo nos purifica. Reconocemos la mancha. Entonces, es como en la ropa, tenemos una mancha. Bueno, trabajamos en esa mancha. Bueno, después a lavarropa. Y después entra a girar, y sacó la suciedad. Los beneficios del creyente son libres de condenación y de culpa. Acceso continuo al Padre. Adorar en espíritu y en verdad. Y tienen al Espíritu como las arras de su futura herencia en el Señor. O sea, la garantía de la futura herencia
con el Señor. Esos son los beneficios para el creyente. ¿Ah? Libres de condenación y culpa, acceso continuo al Padre. Después que Jesús murió, ¿ah? el velo del templo se rasgó, quedó la presencia de Dios al alcance de todos. ¿Ah? Al alcance de todos. No fue necesario sacrificar más un cordero para ir a la presencia de Dios. ¿Ah? A Dios se iba por medio de Jesucristo. Entonces ahí, a cualquier hora, a cualquier momento, en cualquier lugar, podemos orar al Padre y Él nos escucha. ¿Sí? También el Espíritu les abre la palabra de Dios a los creyentes, recordándoles con frecuencia lo que ha dicho Jesús en la palabra. Cuando dijo el Espíritu Santo les recordará cuando pasen las cosas. ¿Ah? Y el Espíritu mantiene ese proceso continuo que durará todo el tiempo que el creyente esté sobre la tierra. ¿Ah? Por eso Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, el Espíritu Santo vendrá para estar con ustedes y en ustedes. ¿Ah? Entonces Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero sin embargo ascendió. Pero dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. ¿Ah? Entonces Jesús físicamente no podía estar con todos. Vieron que él iba a una aldea, iba a otra, iba a otra, iba a otra. Pero el Espíritu de Dios sí puede estar en cada uno. ¿Vieron lo que es el plan de Dios? ¿No? Porque Jesús tuvo su ministerio, pero como el Hijo del Hombre, como una persona, iba a tener un límite de edad. ¿Ah? Y él podía haberse, resucité. Ahora sigo vivo. Y podía vivir hasta el año, 90. Póngale. ¿Ah? Pero su ministerio era hasta ahí. ¿Ah? Entonces él ascendió, rogó al Padre y 10 días después, el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, por eso dice allí en Mateo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, claro. Entonces, no estamos, aunque aparentemente estamos solos, no estamos solos. Porque tenemos al Espíritu en nosotros y con nosotros. Y en todos. ¿Ah? Y la sangre de Jesucristo alcanza para todos. Y no solamente para los nuestros, sino para perdonar los pecados de todo el mundo. O sea, está todo al alcance. La gente no quiere. ¿Ah? Es como si digan, bueno, hay un almacén, están regalando, ¿qué puede ser tan rico ahí que regalen? Chocolate. Alfajor. Muy bien. ¿Ah? Va la hermana de tribu, va Wilfredo y van, lleven. Vienen acá y dicen, vayan al almacén. ¿Para qué? Están regalando chocolate y alfajores. Yo no veo nada. Bueno. ¿Vos ya trajiste? Sí, si no vas porque no querés. Pero no te van a cobrar nada, es de gracia, no vayan, no se queden, vayan allí, que le están regalando chocolate y alfajores. No queremos. Bueno, te doy de los míos, pero andá allí que te dan. O decir, no, tenés que ir en persona. Bueno, la salvación es así. Es un regalo de Dios. ¿Ah? Jesús te perdona tus pecados. Bueno, tenés que ir a Él. ¿Pero tienes que pagar algo? No tenés que pagar nada. Es gratis. La persona no entiende. Dice, yo tengo que hacer mérito para ser salvo. No. Es por la fe en el sacrificio de Cristo. ¿Ah? Entonces, ese es el regalo de Dios. Ahora, si no va allí, no va a tener bombones y comer alfajores ni chocolate. ¿Ah? Ahí está. Y finalmente, el Espíritu usa a los creyentes para que ayuden a la santificación de otros. ¿Ah? Por eso es necesario que nosotros ayudemos a otros.
Dar poder al creyente, la cuarta etapa y ya termino. Esperar el bautismo en el Espíritu Santo para tener el poder de testificar. La señal es el hablar en lenguas. Y la santificación universal estaba a disposición de todos. Y esperar que Dios confirme su palabra con señales y prodigios, con dones espirituales, que contribuyen a la edificación de los santos. Por eso Jesús dijo en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No es para tener poder del Espíritu, ¿para qué? Para hablar en lengua nada más. No, poder para testificar. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No es para, tengo el Espíritu Santo, hablo en lengua, canto en lengua. Bueno, pedir para profetizar. Pedir para profetizar. Entonces ahí esto lleva a que nosotros no nos conformemos con lo que tenemos. Imagínense en que Dios los usa en profecía. Entonces Cintia le entrega una profecía a Luisito le entrega una profecía a Rubén le entrega una a Wilfredo a Beatriz. Entonces advierte de un peligro, o una palabra que le llega, o te equivocaste en algo, pero Dios te perdona, entonces la persona, claro, es edificada. O alguien que recién está llegando, que ni conoce a Dios. Así que el bautismo en el Espíritu no es una segunda obra instantánea de la gracia llamada santificación, no es una segunda obra. No es una condición para la salvación y no es una categoría especial en el reino de Dios. Y el aumento de intimidad con el Espíritu y el rendirse a sus impulsos significa que él tiene mayor cooperación en su obra de santificación. Cuanto más intimidad y más rendirse al Espíritu Santo, estamos cooperando con Él. ¿Para qué? Para que Él nos llene y tengamos mayor eficacia en el ministerio. Cuanto más intimidad, más entrega a Dios, más Dios nos va a usar. Pero si no rendimos nuestra vida a Dios, Dios va a decir, bueno, cuando quieras, cuando te decidas buscarme. Así que el Espíritu Santo, como dijimos, terminará la obra en nosotros cuando venga Cristo. Por mientras, tenemos que purificar. Por mientras, tenemos que purificar. Muy bien. Así que las 4 etapas son purificar al creyente. ¿Ustedes lo tienen ahí? Realizar la justicia en el creyente. Perdón. Primero era convicción de pecado. Convencer al mundo. Purificar al creyente. Realizar la justicia del creyente y dar poder al creyente. Ahí va. Así que esto último es muy importante. El aumento de intimidad con el Espíritu y el rendirse a sus impulsos significa que Él tiene mayor cooperación en su obra de santificación, liberándonos para que tengamos mayor eficacia en el ministerio. Depende de cada uno. Entonces, a veces pueden decir, ¿y por qué Dios usa tanto anacondia? Porque Él se rinde a Dios. Dispone más su voluntad bajo la voluntad de Dios. No como Él quiera, sino no como anacondia quiera, sino como Dios quiere. Entonces también hay cosas que tenemos que vigilar mucho, cómo está nuestra vida. Hoy, por ejemplo, son un caso y termino con esto. Cuando yo fui a la ciudad vieja, allá cerca del mar,
Fui allá a hacer un trámite en un banco. En el mismo banco tiene una entrada por acá y otra entrada por acá. Por Zavala y por la calle Piedras. Bien. Yo vine por la calle Piedras, hice mi trámite, todo, Bueno, demoró, fui a una caja, era a otro lugar. Me dijeron, no, pero con ese mismo número te atienden. Demoraban a atenderme. ¿Qué hora voy a salir de acá? Bien. Ya había estado también en la espera que les dije de la partida de matrimonio. Bien. Cuando me voy, terminó, salgo acá y por esta puerta sale el dentista, que yo tenía que ir a verlo. Y él me dijo que iba a estar en la Ciudad Vieja. Y yo ni pensé que íbamos a encontrarnos en el mismo banco. Ahora, él salió iba con otra mujer. Era la jefa de él. Ahora, él actualmente tiene a la esposa internada. ¿Qué hubiera pasado si él anduviera, el hombre no es creyente ni nada, pero que él anduviera con ella? Y yo la iba a ver. ¿No? O sea, yo me sorprendí de verlo. Y él también. Porque no pensábamos encontrarnos. Sabíamos que iba a andar en la Ciudad Vieja. Pero en el mismo banco fuimos. Y eso que yo había ido a un banco y dice, no, es en el otro. Y fui allá. Digo, lo que son las cosas, cómo uno tiene que andar en santidad. Más allá que él no es creyente todavía, ¿no? Espero que sea. Pero yo estoy llevándolo a que él se entregue al Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si él teniendo a la mujer internada anda con la jefa? Yo lo iba a ver. O sea, las cosas son tan inesperadas y es tanto lo que debemos de cuidarnos y de toda apariencia de mal que tenemos que andar siempre así. Y inclusive yo le dije, mira si anduvieras en malos pasos, yo te iba a ver, porque tengo confianza con él. Y como ahí, y nos trajo, porque, vení, vas para el hospital militar, sí, ella te lleva. Y era la jefa de él. Vinimos en una nave, y ahí también me ayudó vine más rápido. Pero así todo, yo digo, cuando demoramos en un lugar, por algo es. Entonces llegué a tiempo todo, y si no hubiera encontrado con él, iba a demorar más. ¿No? Entonces a veces yo ya había estado en 1:45 para esa partida, porque ahora es una media cuadra. Y yo miraba para allá y no, estoy más cerca de la puerta que... Se abrieron las oficinas, Sí. todo demora. Así que bueno, andemos en santidad, porque es así como le agrada al Señor. Cuidemos nuestra vida en la santificación. Bueno, ahora terminamos esta parte de la santificación. Lo próximo va a ser los tiempos finales. Van a ser las otras clases que nosotros teníamos. Muy bien. ¿Voy a pagar ahora ahí, Diosito? Voy a pagar ahí ahora. Sí, ya no. Acá. No, ahora este. ¿Este?